Hola amigos de Rincón Soguero, ¿cómo les va? Espero que estén bien. Bueno, hoy como es 10 de noviembre me levanté temprano y digo, me voy a hacer unas empanadas para celebrar el Día de la Tradición. Miren qué pinta tiene. Pero antes de pasar a la receta, quiero que me dejen en los comentarios y me digan por qué hoy, 10 de noviembre, se celebra el Día de la Tradición en Argentina. A ver quién lo sabe, dejen en los comentarios y a los que respondan bien los voy a saludar en el próximo video. Ahora sí, vamos a la receta. Para el relleno voy a usar medio kilo de carne, esto es paleta. Voy a usar 3 cebollas grandes, bastante cebolla, un morroncito mediano, mire. Un poco de grasa, la tuve que pesar porque yo lo hago a ojo. Acá tengo mezclado grasa de cerdo y grasa de vaca, puede ser aceite o solo grasa de vaca o solo de cerdo. Esto es más o menos 60 gramos. Para condimentar voy a usar pimentón, comino, orégano y un poco de ají. Y también le voy a agregar al relleno, le voy a agregar unas aceitunas, un poco de huevo duro picado y pasas. Lo primero que voy a hacer, voy a empezar a picar la carne. Como la máquina de picar carne es chiquita, lo que tengo que hacer antes de ponerle la carne es cortarla en cubitos. Comenzamos a picarla o a molerla. Vamos echando de a poco. Siempre tienen que tener cuidado con los dedos. Ahí está empezando a salir. Y acá tenemos la carne picada lista. Ahora la voy a poner en la heladera mientras picamos las cebollas. Comencemos con las cebollas. Ahora es el turno del morrón. Lo vamos a limpiar. Comenzamos a picar ahora. Ya tenemos picadas las cebollas y el morrón. Ahora en la olla bien caliente voy a echar la grasa. Una vez que se derritió la grasa, que está bien caliente, vamos a echar la cebolla. Revolvemos un poco. Le agregamos el morrón. Volvemos a mezclar. Agregamos sal, que me olvidé decir al principio que también le ponía sal. Le voy a poner una cucharadita. Se la agrego ahora para que la cebolla largue su líquido. Revolvemos. Y vamos a cocinar hasta que las cebollas se pongan transparentes. Ahora que la cebolla ya transparentó, le vamos a echar la carne. Mezclamos bien. Y mezclamos bien la carne y la vamos rompiendo así para que no se nos formen esas bolitas de carne. ¿Vieron que quedan tan feas? Ahora cocinamos la carne y la cebolla hasta que la carne cambie de color. Ahora que la carne ya cambió de color, lo vamos a condimentar. Le voy a echar una cucharadita de orégano, media de ají, media de comino y bastante pimentón. 1, 2, le voy a echar 3. Mezclamos. Y también le voy a agregar un chorrito de caldo de carne que tengo preparado. Ahí. Mezclo bien y cocino 5 minutos más. Ahora, antes que termine la cocción, lo que voy a hacer, le voy a agregar las pasas. Yo se las voy a echar ahora para que se hidraten con el caldo del relleno. Ahora lo voy a cocinar un ratito más. Y listo el relleno, miren qué lindo quedó. Está muy sabroso porque lo estuve probando. Si ustedes quieren, lo pueden preparar la noche anterior al armado de las empanadas para que tome y se concentren muchísimo más los sabores.
Para las tapas de las empanadas vamos a usar 500 gramos de harina común, 240 centímetros cúbicos de agua caliente y más o menos 75 gramos de grasa derretida, y vamos a usar una cucharadita de sal para hacer una salmuera. Primero vamos a armar una corona. Ahora vamos a echar la grasa derretida en el centro de la corona. Preparamos la salmuera, así que al agua le vamos a agregar una cucharada colmada de sal fina. Mezclamos bien. Ahora le agrego un poco del agua y empiezo a mezclar. Le vamos a ir agregando agua a medida que nos vaya pidiendo la masa. A veces no es necesario usar todo el agua. Agrego un poco más de agua. Amasamos hasta integrar todos los ingredientes bien y que se forme una masa muy suave. Ahora formamos un bollo y lo dividimos a la mitad. Reservamos una de las mitades, la cubrimos con un paño húmedo para que no se seque y con esta formamos un chorizo. Una vez que formamos nuestro chorizo, lo vamos a cortar a la mitad. A la mitad la vamos a volver a cortar a la mitad. Y a cada cuarto lo vamos a cortar en 3. Tapamos cada pedacito de masa con un trapo húmedo para que no se nos seque, y con cada pedacito vamos a formar un bollito. Lo aplastamos y lo dejamos descansar dentro de una bolsa por lo menos media hora. Luego de que la masa descansó media hora, la vamos a estirar. La vamos a estirar hasta que más o menos tenga un diámetro de 10-12 centímetros o que cubra nuestra palma, así de esta forma, ¿ven? Mientras tiramos otra tapa, a esta la vamos a dejar cubierta con un paño húmedo para que no se nos reseque. Ahora volvemos a trabajar con el relleno. Miren, ya está frío. Miren cómo quedó. Ahora lo que voy a hacer, le voy a agregar huevo picado. Ahora voy a mezclar. Ahora le voy a poner las aceitunas al relleno. Les voy a sacar el carozo. Y se las voy a poner cortadas en tiritas. Se las agrego al relleno. Y mezclo bien. Ahora sí, toca rellenar las empanadas. Comenzamos a rellenar las empanadas. Ponemos la tapa sobre nuestra palma. Hacemos un hueco, ¿ven? Cargamos con la cuchara, le ponemos relleno. Nos humedecemos el dedo y le pasamos alrededor así. Ahora cerramos.
Y comenzamos con el repulgue. Así más o menos, si se dan cuenta, el repulgue es lo que más me cuesta. Vamos con otra. Ponemos la tapa sobre nuestra palma, hacemos un hueco, colocamos el relleno, humedecemos y empezamos a cerrar. Que los bordes no toquen el relleno. ¿Ven? Después la podemos sellar de esta forma. Y ahora el repulgue, que es de las cosas que más me cuesta de las empanadas, es hacer el repulgue. Acá tenemos otra. Listo, las 2 docenas de empanadas las tapamos mientras se calienta la grasa. Acá tengo la grasa al fuego, ya se está derritiendo, ahora vamos a esperar que se caliente. Una vez que la grasa está caliente, ponemos a freír las empanadas. Una vez doradas las retiramos y las colocamos sobre un papel absorbente. Miren qué pinta tienen. Bueno, ahora voy a terminar todas y cuando termine las probamos. Y listo las empanadas. ¿Vieron qué buenas que quedaron? Ahora hay que probarlas. Seguramente si las ve la chacha me las tira por la cabeza por el repulgue. No puede ser que saliéndome el botón de orillo, la bomba zurda, no me salga el repulgue. Bueno, pero lo vamos a probar a ver si por lo menos de sabor están lindas. A ver. Buenísima, tengo que probar un poquito más. Muy buenas, ahora se las voy a mostrar de cerca para que ustedes las vean bien. Vamos a abrir una. Miren cómo está. El relleno bien colorido y la masa bien crocante. Y amigos, ¿qué les pareció la receta? Muy fácil, riquísima, muy rica, muy sabrosa y especial para celebrar el Día de la Tradición. Espero que hayan comentado por qué se celebra hoy el Día de la Tradición en Argentina. Bueno, espero que el video lo hayan visto bien, que les haya gustado, que le den un like, que le dejen comentarios, sugerencias y nos vemos en el próximo video del Rincón del Soguero. Un abrazo multimedia, chau.